Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una interesante y oportuna conversación con un amigo de este espacio que ha estado con nosotros en otras ocasiones y con quien estamos seguros que vamos a llevarle a nuestro público televidente informaciones útiles en lo que está ocurriendo tanto en la parte local como en la parte internacional. Vamos a conversar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es un conocedor amplio de muchos temas en el área jurídica y en el área, lógicamente, de geopolítica y, por qué no decirlo, también de la parte dentro de la geopolítica, la que más cerca nos toca y la que más impacto de manera directa e indirecta tiene con nosotros. Doctor, gracias una vez más por estar con nosotros aquí. Muy honrado por tu invitación. Cada vez que vengo aquí me encanta porque tener un espacio donde el entrevistador es una persona versada en 1000 temas, también es para el entrevistado ocasión de uno aprender, porque uno aprende mucho también de ustedes, los comunicadores, y la gente que hace vida pública, la gente que tiene experiencia política. Tú sabes algo, Juan Miguel, que eso me hace pensar a mí, como cuando yo, en mis prácticas de deporte, cuando a mí me tocaba jugar con un jugador de un nivel superior a mí, en el caso de tenis de mesa, a mí me tocaba en un torneo jugar con Juan Vila, por ejemplo. Sí. Yo no tenía nada que perder, lo único que hacía era subir mi nivel. Y cuando yo me siento con usted aquí, lo que hago es elevar mi nivel porque estoy hablando con una persona que sí verdaderamente sabe de muchas cosas. Nosotros somos un simple, vamos a decir, el conocedor de muchos temas, como tú señalas, por la vivencia que tenemos. Que sí, no, y el manejo de posiciones de Estado, que también es, a ver, que eso es un tema, es el tema, la gobernanza. Señores, nosotros los opinantes la llevamos muy cómoda. Sí, claro, porque uno opina. Pero el que ha tenido el que tiene, pero tú has tenido participación dentro en cosas. El que tiene la responsabilidad de gobernar o de administrar, coge una pela tremenda, porque coge presión de todas partes, de adentro y de afuera también. Bueno, vamos a entrar en materia seguido. Hay un tema, doctor, que está ahora mismo en el tapete, que sin dudas el presidente Abinader, desde incluso cuando empezó su primer mandato, que todavía sigue, que termina en agosto, su primer mandato, para lógicamente continuar hacia su segundo mandato, por haber sido reelegido en el proceso pasado, siempre habló de la necesidad de una reforma constitucional, dentro de otras reformas, pero una reforma constitucional donde principalmente se enfocaba en dos aspectos fundamentales, que era la parte de crear el famoso candado ese, de que no se deje a la ligera la posibilidad de que ese elemento que ha sido común en casi todas las reformas constitucionales, de quitar el nunca más después de 2 periodos. Él se ha enfocado mucho en esa parte de que se ratifique de manera contundente esa área y, lógicamente, otro tema que tú conoces bastante bien también, que es lo que tiene que ver con el asunto del Ministerio Público. Hay diferentes opiniones en ese sentido. Hay gente que dice que en la Constitución del 10 el Ministerio Público logró alcanzar niveles de independencia tales que quizás no, algunos dicen eso, no requiera tanto de una modificación constitucional para lograr esa independencia. Hay otros, como es el caso del presidente y lógicamente de quienes de una forma u otra están al lado de él, que entienden que hay elementos sí que todavía son necesarios para lograr un fortalecimiento institucional de independencia y de autonomía de ese importante órgano dentro de la parte de la justicia. ¿Cuál es su opinión sobre eso, doctor? Mira, yo voy a hablar invirtiendo el orden en cómo se han abordado entre quienes tenemos a veces el privilegio de ser consultados sobre estos anuncios hechos por el propio presidente, de que en el orden de sus iniciativas colocará 2 temas en la parrilla. De primero, la reforma constitucional y un tema de reforma fiscal. Claro. Un tema tributario. Empecemos en ese mismo orden. Claro. Yo tengo que, y yo espero que este programa lo vea el presidente, y que entienda que la opinión que nosotros damos no tiene un interés político ni de adversar, porque nunca hemos formado parte de los corrillos de opinantes con un sustrato o interés por detrás. No, nosotros no tenemos nada
ni que ganar ni que perder haciendo ese tipo de opinión, sencillamente dando algún detalle de tipo legal, técnico, que debe ser tomado en cuenta. El presidente ha hablado de poner un candado. Y obviamente la palabra candado implica un cerramiento o aseguramiento, porque esa es la metáfora de la imagen, a la que evoca la imagen. Algo para cerrar. La palabra candado es hacerlo como Vamos más, a poner un más candado. aplatanado. Pero obviamente es muy importante que el presidente despeje. Y le digo al presidente de todos los dominicanos, de los que votaron por él, que fue el 57% de quienes concurrieron a las urnas, y de los que no votaron también, porque el que no votó implícitamente en el sistema democrático tiene que asumir lo que ocurre. Implícitamente da aquiescencia a la decisión que por él toma quien sí concurre. Entonces, él es el presidente, Luis Abinader, de todos los dominicanos. Después de 4 años de gobierno, sus niveles de desgaste, podemos decir que fueron escasos. Significa que hubo un voto de confianza. El presidente lo que ha tenido en las manos ahora es un voto de confianza. Sí, confiamos en lo que has hecho, ha estado bien. Eso no significa que es un cheque en blanco. Sencillamente se ha confiado. La confianza es una cosa que se pierde o se fortalece. De la confianza se desprenden, obviamente, la posibilidad, las fortalezas de tu poder hacer o tomar decisiones que en otras circunstancias les resultaría difícil, porque una persona con debilidad no puede tomar decisiones que puedan requerir muchos sacrificios. Nadie se quiere sacrificar en ningún área, ni los empresarios, ni los sindicatos. Nadie se quiere sacrificar. Dice, sí, hay que hacer tal cosa, pero implica sacrificio. La palabra sacrificio es casi una mala palabra. Entonces, la gente dice que el sacrificio es porque sea otro que lo haga. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? El presidente gobierna para todos los dominicanos y él se encuentra en una circunstancia histórica en la que lo jurídico constitucional lo ha encontrado así. Él entró con un marco constitucional que establece un límite a la reelección presidencial en el artículo 124 de la Constitución. Es decir, como quedó la Constitución en su última reforma en el 2015, los presidentes se pueden elegir una sola vez y nunca más. Consecutiva y ya. Y ya, y para su casa el resto de su vida. Para operar esa reforma constitucional del 2015 hubo una transacción política. Es necesario, por lo tanto, siempre tener en cuenta por qué está así. Está así porque el presidente de entonces, que era Danilo Medina, había sucedido como en el partido de gobierno a quien era en su momento el presidente de ese partido, que era Leonel Fernández, que consciente, es decir, da su aprobación a esta modificación siempre y cuando no sea para beneficiarle a él mismo. Dice, ok, una más y consecutiva, pero con respecto a mí no hay problema, apruébame esto que yo no voy más. Y es por eso que este texto constitucional tiene un transitorio vigésimo significa número 20, que es exclusivamente para el presidente Medina. Nada más para él. Es decir, él, esa fue la transacción que tuvo que hacer. Tuvo que dar esto por aquello. Y obviamente resulta ya puesto en perspectiva que lo que deseaba el presidente Medina era acomodar la carga en el camino. Es decir, una vez ya lograda mi repostulación y seguro triunfo, como aconteció en el año 2016, luego yo volveré a propiciar otra reforma constitucional para que ese vigésimo se me quite y yo poder presentarme de nuevo en el año 2020. Y eso produjo la fractura del PLD. La salida del presidente de ese partido, que era el expresidente Fernández, la fundación la compra de un partido político, el de los veteranos civiles, que le cambiaron el nombre. El de los trabajadores. El trabajador era, no recuerdo, era el PTD, de González Pinó. Sí, exactamente. Y entonces le cambiaron el nombre a Fuerza del Pueblo. Eso es importante tenerlo en cuenta para uno entender qué es lo que ha pasado. Y toda aquella lucha de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández y muchísima gente que se opuso a la nueva modificación de la Constitución. Al final del día, siempre la defensa de la Constitución es algo que suena bonito, es eufónico, suena hermoso. Pero realmente lo que estaba en lucha eran las rivalidades de dos figuras dentro de la fuerza política gobernante, que era el PLD. Esa división generó, obviamente, el escenario con el cual una fuerza política emergente y joven, porque venía del PRD, que es el PRM, partido joven con un candidato que había concurrido por primera vez en las elecciones del 16, sí.
y había quedado en segundo lugar, se fortalece y obviamente ante la división del partido de gobierno, más la imposición de un candidato sin las mínimas condiciones que era Gonzalo Castillo, un hombre sacado debajo de la manga del presidente, produciendo obviamente todas las posibilidades para una derrota, es aprovechada por el PRM y llega al poder. Luis Abinader es un gobernante, por lo tanto, fresco, joven. Es otro tipo de político porque él es fruto de una circunstancia. Y entonces, él gobierna y le toca ahí mismo una situación muy difícil a nivel mundial, que es la pandemia. Pero como él viene del sector empresarial, como administrador, como gerente, pues él sabe qué tipo de decisiones tomar y las toma muy valientes. Afronta el tema del COVID, es la primera economía en recuperarse del COVID y en 3 años y pico de gobierno alcanza incluso una meta que le dio todo el trabajo del mundo a 12 años de gobierno del PLD, alcanzar 10 millones de turistas, una estabilidad como ninguna otra y un liderazgo regional encabezando, junto con otros países con los que hace mancuernas en alianzas, la Alianza para la Democracia en Desarrollo, junto con Panamá y Costa Rica. República Dominicana ejerce un liderazgo claro en la región del Caribe. Reconocido. Entonces, a ver, quien está hablando no es ni apologista ni defensor del PRM. Estamos diciéndolo porque siempre he dicho. Hechos. Nosotros tenemos que ser objetivos y justos si queremos ser felices. Entonces, esas son las luces que en retrospectiva, en 3 años, una parte importante del electorado toma en cuenta para de nuevo darle ese voto de confianza. Pero el presidente dice, bueno, hay cosas que yo quiero transformar. Obviamente todo gobernante aspira, en el máximo de sus ambiciones históricas, ¿verdad?, a ser alguien que deja una impronta, un sello. Una reforma constitucional obviamente es una de esas formas con las cuales un presidente pasa a la historia. Pero yo le quiero decir al presidente Abinader, eso es un concepto equivocado. Las reformas constitucionales no son la mejor ni única forma de pasar a la historia. Y él, que tiene gente al lado que le puede explicar ciertas cosas, principalmente desde el punto de vista histórico, él es un administrador, él no proviene del ámbito académico del humanismo, entre filósofos, otros historiadores. ¿Cuál fue el gran logro de Adriano, el emperador romano? El gran logro de Adriano, que es el emperador, sobrino de Trajano, estamos hablando hace miles de años, que es el emperador que expande el imperio romano a su mayor amplitud territorial. Una cosa inmanejable de lo grande que es el imperio romano. Este emperador conquistador le ha dejado una cosa enorme y casi inmanejable. Él dice, bueno, yo puedo o seguir por ahí, lo cual es inmanejable, o yo puedo hacer otra cosa, yo puedo administrar bien y estabilizar. Y Adriano pasa a la historia como uno de los emperadores sabios. Además de que era un filósofo, poeta, era un hombre realmente iluminado. Y él consolida el imperio, asegura las fronteras. Bueno, todavía tú vas a Inglaterra y en algunas partes de las Islas Británicas todavía están las murallas adrianas. Es decir, consolidó la frontera y estabiliza administrativamente una cosa enorme que era el imperio romano. El Estado Dominicano es una islita, pero sufre de cierto gigantismo en algunas áreas. Primero, tiene unas capacidades de dimensiones económicas que regionalmente son, obviamente, tienen tanto potencial que genera un liderazgo en la región. República Dominicana tiene más kilómetros de carretera, más medios de telecomunicaciones. Sí. Es decir, no, y es una de las economías de mayor crecimiento en la región. República Dominicana es el hub de la producción de tecnología médica en la región. Claro. Aquí en Jaina no se imagina la cantidad de tecnología médica que se fabrica ahí. Entonces, eso atrae la mirada de inversionistas. Y estamos en un momento en el que bloques económicos están confrontándose. Señores, en esta semana, Rusia envía naves de guerra nucleares a Cuba, porque estamos en medio de una confrontación y en los Estados Unidos se debaten en las rivalidades entre un presidente que pretende reelegirse por todas las condiciones de senectud y decadencia que son ostensibles, y un presidente que está en las puertas de la prisión. Óigame de lo que estamos hablando, con un desafío ético moral, con filosofías que están
colisionando. Y el desafío insular de un territorio inviable, Estado fallido al fin, con el cual se retrasa hasta lo impensable la intervención para estabilizar la de una comunidad internacional. Entonces el presidente Abinader plantea el tema en esa coyuntura, sin especificarse claramente cuando se evoca la palabra candado a qué se refiere. ¿Qué es lo que queremos cerrar? Si es el tema de la no reelección, eso ya está, porque el 124 quedó como estaba. Y luego está el tema de, para que no se invente más, modifiquemos la Constitución. Entonces yo le quiero recordar este detalle al presidente Abinader. El artículo, me parece que es el 272, establece la obligatoriedad del referéndum en determinadas materias, cuando entre ellas se intenta modificar la forma de modificación de la Constitución. Si el mecanismo que establece la Constitución para modificarla, cuando tú quieres poner la mano a eso, tú necesitas un referéndum aprobatorio en el que debe participar no menos del 30% de la población. O sea, hay una serie de parámetros que están en el texto constitucional. Y para lo cual se requiere una ley. Presidente, no hay ley. Entonces, no podemos hablar de que queremos hacer un bizcocho si no tenemos ni siquiera la harina todavía. Y estamos en medio de una transición con un reloj que no espera por nadie, porque la posibilidad de que haya un consenso entre las fuerzas políticas realmente es ilusorio. En primer lugar, porque ya una fuerza política que quedó en segundo lugar ha anunciado que no quiere participar en ello y que se opone. Entonces, al presidente, que tiene muchísima gente sesuda al lado, que se siente un poquito y piense en lo que le decían quizá su padre o sus ancestros. Vísteme despacio. Que voy deprisa. Solamente, es la única cosa que le voy a recomendar, porque él es el que gobierna. La decisión ya. Usted puede no gustarle a Luis Abinader, o puede gustarle a Luis Abinader, pero él va a gobernar para todo el mundo. Atención, y concentra en su toma de decisiones todas las posibilidades, porque el PRM alcanzó mayoría del Congreso y no necesita sentarse con nadie. Por eso, que él lo está haciendo incluso en un momento donde desde el punto de vista legal, vamos a decirlo, de lo que puede necesitar él para aprobar una cosa o la otra, él cuenta con las mayorías necesarias para hacerlo. Ahora, yo creo que en cierta forma con esto el presidente está dando una muestra más de que no necesariamente o que no quiere ni pretende que esa mayoría necesaria que le dio el pueblo dominicano en las pasadas elecciones sean únicamente las que representen las acciones que desde su punto de vista le entienden que hay que hacer. Ya tú has planteado aquí un escenario donde tú llamas a la atención en el caso de que no existe una ley tal para que se tome ese paso previo. Bueno, ya ellos sabrán que son abogados y tienen un equipo de abogados. Y Antoliano es un claro, es un abogado, tiene su equipo. Y sabe las limitaciones. O sea, no necesariamente lo que el gobernante desea en el momento. Y la sabiduría del estadista está en escuchar a sus asesores. O sea, imponer su voluntad no es propio del gobernante sabio. El sabio oye. Y hay que reconocer, con su perdón, doctor, que el presidente ha dado muestra de que ha sido una persona que ha tomado alguna medida que entiende que por una razón u otra. Y por eso digo esto en tu programa. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Eso no significa que usted esté asumiendo ninguna actitud ni de oposición ni de simpatía. Sencillamente diciendo las cosas como son. ¿Por qué? Porque en esta nave, que se llama la República Dominicana, que es una yolita que está en el mar, estamos todos metidos. El fracaso del Estado y del gobierno que lo dirige es el fracaso de todos los dominicanos. Cada vez que el propósito nacional, ese norte al que la brújula de los propósitos dirige, el macro de todos los macros, se pierde y se desvía y empezamos a dar tumbo y ahorita se le empieza a entrar agua a la yola. En ese riesgo estamos todos metidos, los que gobiernan y los gobernados, porque la isla es una sola. Los dominicanos
aún con nuestra diferencia, estamos obligados a la convivencia. Porque no nos vamos a entrar, aunque usted no simpatice con el que esté, no puede ser que esos antagonismos generen el naufragio de la nave común. Y ese ha sido uno de los fuertes esenciales que ha permitido a República Dominicana y que ha ido fortaleciéndose en los últimos años, colocarse como un país atractivo, claro, a nivel de inversiones y muchas cosas. Y a la oposición, al presidente Fernández que quedó en segundo, expresidente Fernández, y al PLD que quedó en tercero. No hagamos politiquería de oposición con estos temas. Está bien, el gobierno que gobierne y la oposición que haga oposición. Claro. Pero en ciertos temas hay que sentarse. Si no se quiere sentar ahora, más adelante tiene que hacer una posición constructiva. Es decir, porque hay temas que requieren la atención de todos y que son aquellos, y que los dominicanos saben, porque este país es muy sabio, claro, y que son temas en los cuales quizá el presidente es en donde debe dirigir el puntero, que a veces en una pizarra es una varillita, como un lápiz largo. Mire, por aquí. Y ahora son láser. A veces la lucecita ahora. Donde él puede dirigir el puntero es en aquellos puntos en donde no hay ambigüedad ni preocupación. Porque tú dices un candado, pero la gente dice, bueno, porque es de reelección que está hablando. Eso genera esas ambigüedades, muchas dudas. Miren, por ejemplo, aquí no hay mecanismo de seguimiento, control interno y externo efectivo para la administración del presupuesto. Señor, nosotros no tenemos cámara de cuenta. No teníamos y no tenemos. Eso es un tema constitucional, pero también es legal. Tenemos el tema del gasto y la administración pública. Alberto, el canciller de la República hace un par de semanas en una entrevista hizo público algunas cifras oficiales sobre lo que nos cuesta a nosotros ser vecinos, los únicos vecinos territorial en el territorio de la isla con Haití. Hay 200,000 alumnos en el sistema de educación pública. Claro. Y cada uno de esos 200,000 extranjeros tienen un costo de tal monto. $2,900 anuales, porque es, atención, hay que construir la escuela, la butaca, el mobiliario que sirve para la docencia, el uniforme, los bultos, la mochila, los zapatos, desayuno, comida y merienda. Y ahora transporte escolar. Y eso nos está costando, mal contados, $2,900 anuales por 200,000. Esos son cerca de 600 millones de dólares todos los años, solo en educación. En algunas provincias fronterizas el 87% de los partos. Hace 2 años el ministro Rivera, el anterior ministro Rivera, dijo que le costaba al Estado Dominicano el presupuesto general de salud, las atenciones a migrantes haitianos, extranjeros, cerca de 12,000 millones, sume. Más todo lo que significa en términos de hacinamiento, presión sobre servicios públicos municipales, un tema de seguridad, un tema de custodia de la frontera. ¿Cuánto nos está a nosotros costando la desgracia de un pueblo vecino? Cuestión esta que está más allá de nuestro control. Entonces, si nosotros vemos esta cantidad de problemas que tenemos en ciernes actualmente y en agravamiento en ciernes, o sea que se nos viene encima, obviamente el tema constitucional y la segunda tema de agenda, que es la reforma tributaria, es algo que sobre lo cual el presidente... Vamos a darle un marco un poquito más amplio, sí, que no sea específicamente tributaria, porque se ha hablado de una reforma fiscal que incluye no solamente la parte tributaria, sino otros elementos más también. Pero además también, y el gigantismo del Estado Dominicano, que tiene una cantidad de funciones que pueden ser concentradas en aras de una disminución del aparato estatal. Que se habla de eso, de la calidad del gasto público. ¿Entiendes? ¿En qué se puede reorientar eso? Y que la burocracia sea más efectiva, porque ciertamente al paso que nosotros vamos, los impuestos nunca alcanzarían para mantener 2 estados y para sufragar el crecimiento exponencial de un estado supernumerario, con una burocracia que no siempre es efectiva. Porque recordemos que el Estado Dominicano no produce ni siquiera un guineo. El Estado Dominicano es una burocracia que vive de nosotros. Entonces, esos son los grandes temas.
y vuelvo y traigo a la referencia el personaje de la historia antigua, al emperador Adriano. Entonces, ahí es donde el presidente o el que esté en su lugar debe de fijar el propósito de cómo él quiere pasar a la historia. Porque este es el cuatrenio en el cual el presidente Abinader pasa o no pasa a la historia como un buen gobernante. ¿Por qué? Porque ya tiene el voto de confianza y tiene el control de todos los poderes públicos. Entonces, administrar todo ese poder con sabiduría y legar para el futuro lo que él entiende es la visión de un Estado moderno, de una economía en desarrollo, en donde los niveles de inequidad social sean reducidos, en donde el Estado de Derecho sea vigente y no meramente ilusorio, en donde haya régimen de consecuencia para todo aquel que viola la ley, no solamente con la criminalidad común, sino con la alta delincuencia, aquella que es de cuello blanco, que es la que más daño hace. Entonces, ese es el gran desafío. Yo quisiera hacer, vamos a decir, una expresión de esperanza. O sea, yo quisiera que todo eso saliera bien. A mí me encanta que los gobernantes hagan la cosa bien. Obviamente, como ciudadano, lo que me corresponde también es criticar la cosa cuando no la veo tan bien. Y en la medida de lo posible aportar algún tipo de visión. No, claro, doctor. Usted está simplemente aquí ejerciendo un derecho como ciudadano de expresar una opinión de qué aspectos desde su punto de vista usted entiende que deben advertirse y que deben tomarse en cuenta, y principalmente apelando a incluso, como usted señala, a procesos históricos que han señalado otras cosas que han ocurrido en la historia, vale la redundancia. Pero vamos a continuar tocando esa parte porque indiscutiblemente es apasionante lo que hemos venido hablando. Sin dudas, y para pasar a nuestra primera pausa, que apenas vamos tomando un par de minutos, no menos cierto es, como usted señaló, y eso vamos a tocarlo inmediatamente entremos, que el principal activo con que cuenta el gobierno o el gobernante actual es precisamente esa confianza y esa credibilidad que el pueblo dominicano ha puesto en sus manos, pero que por otro lado también, lejos de él creerse que con esa confianza que ha puesto el pueblo dominicano en él lo que ha salido es a buscar consenso, a buscar la opinión de todos los demás. Continuamos con nuestro distinguido invitado en apenas un par de minutos. Darle las gracias por abrirnos sus puertas para poder traer orientación sobre lo que es la nutrición, para que puedan tener una familia saludable. Yo les exhorto, yo les pido a ustedes que cada día más se esfuercen en poder ser niños y personas de bien hacia el futuro, para que Dios los siga bendiciendo y puedan llegar a una edad adulta totalmente en salud. Y cuenten con nosotros, Sol, para lo que ustedes necesiten. La comunidad educativa nos sentimos alegres y honrados, creciendo en salud, creándole conciencia de la importancia de la salud. Felicitaciones a los gestores de dicho programa y les estimulamos a darle continuidad y extenderlo a todos los centros educativos. En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares.
Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. De algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando piensas en nosotros? Que recorremos miles de kilómetros por aire, mar o por tierra. Que sin importar el tamaño de tu carga o en donde esté, incansablemente seguimos llevándola a su destino. Satisfacer tus necesidades es nuestra recompensa. La responsabilidad, el trabajo en equipo y la innovación son los valores que nos identifican para poder brindarte un excelente servicio. Conocemos la importancia de acortar las distancias. Por eso contamos con oficinas comerciales en todo el mundo y sucursales en República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Puerto Rico. Queremos estar allá donde estés, porque para nosotros, lo único pequeño es el mundo. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanente. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, continuamos nuestra interesante conversación con nuestro distinguido amigo e invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, con quien en una primera parte hemos ido hablando de manera muy detallada sobre lo que desde su punto de vista y en esta conversación que hemos intercambiado ideas, entiende que rodea o que debe ser parte del análisis de lo que está en el tapete hoy en día como uno de los pilares fundamentales del inicio del próximo gobierno, que es lo que concierne a la posibilidad de distintas reformas en las que se incluye una reforma constitucional. Usted nos decía, doctor Juan Miguel Castillo, que usted entiende
y yo creo que coincido en gran parte con ustedes, que estos 4 años, los primeros 4 años, el presidente Abinader logró sortear una situación tan difícil que aquellos que votaron en el 2020, porque por las razones que usted señala, porque ya estaba cansado de los 20 años del PLD, porque habían tantas cosas ya que estaban ocurriendo, lo hizo quizás una gran parte, vamos a darle una oportunidad al presidente Abinader. Ahora no. Ahora la gente que votó, casi un 58% que votó por el presidente Abinader, votó por las ejecutorias y por el ejercicio de su gobierno. No fue por un voto de rechazo. Exactamente. Entonces, ahora lógicamente ya en una época donde se inicia un gobierno, continúa hacia un segundo mandato en condiciones diferentes a las que tomó, aunque no significa que las condiciones estén de todo bien, pero muy diferentes a las que tomó en el 2020, él ha venido dando pasos en ese orden que yo diría, y quizás yo puedo sonar quizás a diferencia suya, con una parte interesada de que le ha merecido un reconocimiento que se manifiesta en eso que usted señaló, en cifras récord de visitantes en el turismo, en cifras récord en el crecimiento de las exportaciones, en cifras récord de las inversiones tanto locales como extranjeras. Todas esas cosas son hechos y eso en cierta forma tiene determinado componente, diríamos nosotros, de confianza en lo que está ocurriendo en el país. Pero fíjate, no hay que ser un economista. Tú dices, ¿hay inflación? Sí, pero por manos de todos nosotros está pasando una cantidad de dinero, se queda apenas una pequeña parte en la mano de uno. Pero cada dominicano produce una cantidad de dinero que tú le dices hace 20 años, todo lo que produce el ciudadano promedio, y no se lo cree. Señores, el humilde más en las condiciones de mayor pobreza, tiene acceso a un teléfono inteligente. Ustedes van a los barrios marginados más pobres y ustedes encuentran televisores inteligentes. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa desarrollo humano. Usted va a los supermercados y usted ve los estantes de los productos agropecuarios. Todo eso es producido en la República Dominicana. Producido para 10 millones de dominicanos y para 10 millones de visitantes. Más los haitianos. Más los 2 millones que circulan aquí mal contados. ¿Entiende? O sea, no se puede. Nosotros no podemos vivir con una descalificación a flor de labio diciendo que todo es malo y que todo es crítico. Usted, el opositor, hace su trabajo, que es oponerse. En términos ya no se puede ser mezquino. Sí, pero señores, el país es otro. Súbase al techo de su casa, aquí en el Distrito Nacional, y mire alrededor. No, salga para Boca Chica y venga allá para acá y vea la línea del horizonte, lo que es la ciudad. Señores, la explosión de crecimiento urbano, vertical, ha sido vertiginoso. El país creció ante nuestros ojos y no nos dimos cuenta. Esa es la realidad. Sí, es así. Y no nos dimos cuenta. Tú dices, ¿y ese vigor sobre qué descansa? Sobre muchísimas otras cosas que también los economistas, atención, a veces uno dice, pero hay gente como que estudia para bruto. Se habla, no, que hay que formar. Señores, el gran vigor de la economía se refleja en el crecimiento exponencial de unas pymes, 85% de las cuales son informales. Y son la garante de más del 60% de los empleos del país. Entiéndelo, nosotros no podemos decir ni plantear que la reforma fiscal debe ser para ir a cuál es el propósito de la formalización. ¿Cuál es el propósito de eso? Que precisamente porque no tienen presión fiscal, estos pequeños negocios y esas actividades particulares son las que mantienen esta economía funcionando. Si eso no existiera, República Dominicana estaría como están la mayoría de los países del área, con niveles de crecimiento económico muy inferiores. La cantidad de costos y gastos que implica la formalización a determinado tipo de emprendimiento les resulta insoportable. De manera que casi siempre los mecanismos de crecimiento de los pequeños emprendimientos son primero a través de la informalidad y cuando requiere ya
pasar a grandes ligas o a pequeñas ligas. O mediana liga. O a mediana liga, pues entonces hacen la formalización. Y se constituye una compañía para ser sujeto de un crédito, etcétera. A eso que nos referimos. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertamente cuando tú ves el universo de la informalidad, esa es una especie como de plancton. ¿Saben que el plancton es la forma de vida que mantiene el equilibrio ecológico en los océanos? Está compuesto por pequeños crustáceos y animales que incluso no son visibles al ojo humano. Algunos son microscópicos, pero esa forma de vida esa sopa de vida, el sostenimiento de toda la biodiversidad que descansa sobre ellos. Entonces, eso es la informalidad en nuestro país. Debe de cuidarse el Estado de este equilibrio que de alguna manera se sostiene, porque no hay otra manera de explicarlo, claro, de que sostiene el crecimiento de esta sociedad y del Estado dominicano, tanto para convertirlo en un líder en muchísimos sectores, claro. En muchísimas áreas, de cómo no alterarlo de manera tan dramática. A ver, a veces no por mala intención, sino buscando la mejoría y la modernización, de manera que comprometa la sostenibilidad misma, que descansa fundamentalmente en los costos bajos para la operatividad de la actividad en ciernes. Por ejemplo, el señor que monta un puesto de gomas en una esquina. Principalmente en la no complicidad, en que no se haga complicado para un pequeño y un mediano empresario ejercer su trabajo. La señora que compra 2 blowers y una silla y se pone a lavar el pelo en la galería de su casa. El señor que compra un burro y un gato y se pone a reparar gomas. El que compra un pequeño aparato para soldadura y monta un pequeño taller en la acera. Ese es el pequeño emprendimiento, en primer lugar, que aleja a esa persona de la delincuencia y de muchas cosas. Y de la dependencia. Y mantiene a su familia con eso. Y de la dependencia del aparato estatal, porque tampoco el asistencialismo como política pública, es verdad que tiene cierto rango o cierto espectro de efectividad para la reducción de la pobreza extrema, porque obviamente una persona que está a nivel de mera subsistencia, salir de ese hoyo le resulta difícil. Como la mujer va a ir a trabajar, ¿con quién deja a los muchachos? Tú necesitas, vamos a tener que dar un bono para un bono escolar, y un bono esto y un bono lo otro. Sí, pero ese asistencialismo también puede generar el decaimiento de la fuerza productiva, porque la gente se acostumbra al dado, claro, y generar un parasitismo social. Entonces, el Estado dominicano tiene que pensar que desarrollar a otro nivel superior esa población, a fin de que ascienda a un nivel de calidad de vida, y como parte de eso, formalizarse en la actividad que tenga, es algo que tiene que hacerse con mucho cuidado, porque de no hacerlo, ese equilibrio maltrecho que tenemos se rompe. Entonces, ese es un tema que el gobernante... No, ahí es que está. Y su equipo. Ahí es que está, lógicamente. Sí, porque yo he visto unos teóricos hablando y que no. La gerencia y lo que es, en términos reales, usted saber combinar gerencia y política. Alberto, yo he visto unos proyectos por ahí. Yo he visto algunos de esos proyectos que están enviando, algunos de esos teóricos. No sé si andan buscando congraciarse con el gobierno, entendiendo que el gobierno anda con un cuchillo en la boca. Sí. Y digo yo, pero el que propone, este faculto que está proponiendo eso, se ve que no ha montado nunca en su vida ni un ventorrillo. Así es. Porque es muy bueno en un escritorio, tengo una habitación, decir, no, y ahora. Sí. Pero yo soy un economista. Óyeme, un fatal así. Pero nunca han manejado nada de su vida. No han montado ni siquiera una pulpería. Así es. Pero lógicamente, que tengo una altísima coincidencia contigo en ese sentido. Oye, ese rol que juegan todos esos micro, pequeños y medianos, son más que simplemente parte importante, son la garantía fundamental en cierta forma, del clima de estabilidad social que estamos viviendo. Ahora, eso yo estoy de acuerdo con usted, no implica hacer las cosas bien hechas. ¿Para qué? Porque todo el mundo tiene el deseo de ir mejorando, de ir creciendo. Mi objetivo no es ser toda la vida, es ser, que no es denigrante, al contrario, es algo que eleva hasta cierto punto la dignidad de un ser humano. Yo ser toda la vida
una persona que me dedique a andar en un motor, Claro. que es un trabajo digno, Claro. que es un trabajo. Yo quiero mañana quizás tener 4 o 5 motores o 6 motores que tú puedas Claro, tener. o un autobús. O un autobús. Todo el mundo piensa en superarse. Claro. Y lógicamente en esa superación entra la parte, sin que signifique eso que usted vaya a afectarlo, la parte de usted con la gerencia, Sí. a propiciar las condiciones para que usted crezca sin traumas, que Sí. es lo importante. Sí. Bien, bueno, vamos a tomar nuestra segunda y última pausa, doctor. Hemos hablado de muchas cosas, lo hemos aprovechado en otros temas, ustedes, Sí. aunque no dejamos de meter, y gracias a Dios que lo aprovechamos esos temas, porque eso es lo bueno de hablar con nuestro invitado. Porque es un hombre que él humildemente al principio dijo que ha aprendido de uno, pero el que aprende tantas cosas con él es uno, y por eso me gusta tenerlo tanto aquí en este espacio, prácticamente ya como coproductor de este espacio aquí conmigo, el doctor Juan Miguel Castillo. Vamos a continuar en la última fase y vamos a tocar otros aspectos que no podemos dejar de aprovechar, lo que es el tema haitiano, algunos aspectos específicos, no irnos quizás a lo mismo que siempre quizás uno habla, sino algunos aspectos específicos. Continuamos. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, doctor, vamos a aprovechar estos últimos minutos con usted para tocar algunos aspectos puntuales de lo que sin dudas forma parte de nuestro día a día, de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo, que es nuestro querido vecino del pueblo haitiano. Yo quiero preguntarle, doctor, a usted de manera directa y específica, si yo le hiciera a usted, valga la redundancia, la siguiente pregunta, ¿qué entiende usted en estos momentos que es el ingrediente de más impacto en lograr ciertos niveles, vamos a decir, de normalización en ese estado fallido de Haití, tomando en cuenta la situación que cada día sigue empeorándose? ¿Cuál diría usted que fue? ¿Usted cree que debiera hacer la intervención de esas fuerzas internacionales? Sí, bueno, la intervención no se sabe finalmente cuánto va a empezar, porque Kenia dice dentro de 2 semanas. Otra vez. Sí, de hecho un tribunal keniano ha fijado para octubre. Claro. Estamos en junio, 3 meses más. Sí, 3 meses más. La terminación de estos procesos judiciales que procuran suspender la intervención de Kenia. Es decir, claro. Pero además uno ve que este mareo
no necesariamente cuentan con el disgusto del presidente Ruto, porque es que eso cuesta cientos de millones de dólares y cuando uno atiende a ver cuánto realmente ha cursado en términos líquidos y disponibles para el inicio de estas operaciones de una fuerza multinacional, vemos que la cantidad de dinero es insuficiente. Es decir, no hay dinero todavía suficiente para emprender esta misión. Entonces, no, lo que quizás no hay desde el punto de vista de quienes tienen que hacerlo, voy a decir con mucha responsabilidad, es inversión. En esa intervención, el retorno que ellos logran, quizás en otras cosas que se hacen, que se invierten miles y miles y miles de millones de dólares más de lo que hay en Haití. Lo que pasa es que en Haití no hay. Y ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a sacar aquí nosotros? Sí, de ahí. Y ese es el negocio. Ese es el negocio. Para que estemos claros. Entonces, por lo tanto, República Dominicana, porque nos interesa el tema haitiano, en tanto nos impacta. Claro. Y quizá el ejercicio prospectivo que uno pueda hacer es, o probabilístico, es que en el futuro a corto plazo o a mediano plazo, el escenario posible para saber cuál es la toma de decisiones más inteligente por parte de nuestras autoridades. Ostensiblemente, solamente hay una decisión que puede ser tomada o seguida sin temor a que alguna variable nos haga pensar que fuimos poco previsores. ¿Cuál es? El fortalecimiento de la frontera. Es la única cosa que el presidente Abinader, él tiene que poner empeño en seguir avanzando la construcción del muro físico. Sin una frontera física, la custodia de la frontera no solamente es muy costosa, es insegura. Porque cuando tú descansas la custodia de una frontera exclusivamente en la vigilancia, tú vas a tener siempre el riesgo del envilecimiento de forma permanente sobre esa tropa. La permisividad por corrupción de muchas cosas. Porque eso no hay manera de controlarlo. No hay manera de controlarlo. El alma humana no hay manera, es libre. No hay manera de tú asegurar la incorruptibilidad de ningún ser humano, señores, porque es el gran dilema del ser humano, que es una parte luz y otra parte de tierra. Eso es así. Entonces, no podemos pedir, no estamos enviando para allá máquinas, son seres humanos. Seres humanos, ¿qué significa? Por lo tanto, con necesidades. Y cuando a un sargento, a un teniente, a un raso, tú le dices, bueno, pero toma estos 10,000 pesos y déjame pasar ese autobús lleno de haitianos. Dice, pero 10,000 pesos, pero eso es la mitad del sueldo. ¿Por cuánto? Por 5 minutos yo mirando para otro lado y no te vi. Él lo ve como la garantía de alimentar a su familia una semana. Y no estamos justificando. Claro, pero eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, pero con un muro, con una atalaya. Se la pone más difícil, por lo menos. Tú no puedes negociar, porque, a ver, una pared de 15 metros, de 10 metros de altura, tú le dices, bueno, yo te voy a sobornar, pero ¿y cómo tú le metes una papeleta de 2,000 pesos a un blog? El blog no entiende. Si hay una cosa que se sabe que no va a ser, decirte no es una pared, porque con la pared no se habla, las paredes son paredes. Entonces, el gobierno tiene que pensar en que esa es la única manera o garantía que tiene de lidiar con una situación en la que de ninguna manera puede involucrarse. Exacto. El gobierno finalmente conformado con el señor Conille como primer ministro y un gabinete que ha designado, ciertamente su autoridad sigue siendo ilusoria porque en las calles quienes gobiernan son los pandilleros. Bueno, el último incidente fue la muerte de unos policías en retaliación a la entrega de la policía de un pandillero de la banda de los 400 Marozón. Tienen un poder de fuego que supera con creces al de la precaria fuerza policial y militar. Entonces, obviamente en ese escenario nosotros no alcanzamos a ver de que aunque se haya conformado un gobierno, Haití se encamine a mediano plazo hacia la estabilización. Eso no se ve. Ojalá, pero no se ve. Entonces, República Dominicana la única cosa que puede hacer es continuar su línea de acompañamiento, denuncia y exigencia a la comunidad internacional de que acuda en ayuda de Haití en Haití, continuar fijando una posición de neutralidad, de no involucramiento
de no participación activa en esa intervención, en esa asistencia militar. Aunque tenga todos los buenos propósitos, sería malentendido por el pueblo haitiano, por razones históricas. El gobierno está haciendo lo correcto. Ni es el interés en absoluto del canciller, gobierno. Señores, yo que le he dicho tantas cosas al canciller, yo tengo que felicitarlo. Eso es lo que usted tiene que hacer, canciller. Usted tiene que ir, siga yendo a todos los foros, en todos los canales de televisión de la entrevista y vuelve y repita esas cifras. Claro. ¿Qué es lo que nos está costando a nosotros el drama del pueblo haitiano? ¿Cuántos niños haitianos? ¿Cuántas parturientas haitianas? ¿Cuánto impacta en términos medioambientales? Es decir, todo eso hay que seguirlo para que la gente entienda cuál es el drama que tiene la República Dominicana con esa situación de convivencia insular con un Estado fallido como es Haití, y de cómo esas diferencias históricas son prácticamente insalvables, porque Haití es un país distinto y tenemos muchas cosas históricas que nos separan. Y además Haití es un país que es muy orgulloso y tiene, por lo tanto, mucho apego a su propia identidad. Los haitianos quieren seguir siendo haitianos, los haitianos no quieren ser dominicanos. O sea, cada pueblo tiene su orgullo y eso hay que respetarlo. Y eso es admirable. Los haitianos han tenido que luchar contra todas las adversidades. Ese es el país que ha sido más intervenido en el continente. Así es. Se lo han llevado todo y ya lo único que le queda es un poquito de orgullo de su ser nacional. Eso hay que respetárselo. Si logra algo del Estado Dominicano, afianzar la seguridad, disminuir de alguna manera ese peso insoportable, entonces la necesidad de una reforma fiscal será menor. Porque lo que nosotros no podemos es seguir recaudando más para sostener un pueblo distinto. Esa es la realidad. Bueno, doctor, definitivamente es un tema que uno, por más que hable de él, va a tener que seguir hablando, yo creo, no se acaba. Por siempre, porque ahí no va a haber forma de que usted cree un mar en el medio de Haití y República Dominicana. Estamos unidos, pero ellos allá y nosotros aquí, como usted lo ha dicho claramente. Dos etnias totalmente diferentes. Los dominicanos quizás somos totalmente diferente a lo que es. Quizás usted puede acercar al pueblo haitiano a otros países lejísimos de Haití y a nosotros acercarnos también a otros países lejísimos. Y eso no significa que haya ningún tipo de prejuicio, por el contrario. Claro. Si hay algo que la República Dominicana y el pueblo dominicano y nuestro país ha hecho durante toda la vida, ha sido, por la forma que sea, el que más ha ayudado, hay que decirlo, el que más ha ayudado al pueblo haitiano ha sido la República Dominicana. Claro. De una forma o de otra, pero el que más ha ayudado al pueblo haitiano ha sido la República Dominicana. Así es. Bien, doctor, gracias una vez más. Seguiremos conversando, porque esto no termina aquí, y le agradecemos de verdad que nos haya traído esa visión diferente en la parte inicial y vamos a tratar de que el presidente vea parte de esta presentación suya. Lo vamos a promocionar bastante en las redes para que él lo escuche y tome y deje, como decimos, porque hay que hacerlo de esa forma. A nuestro querido público de Sin Esquema, muchísimas gracias una vez más por seguirnos y siempre recordarle que nuestro interés es llevarle información para que usted la digiera, para que usted la analice y usted tome y deje. No es nuestra intención que usted crea que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta o que queremos influenciar en la decisión que usted vaya a tomar. Simplemente tome y deje, pero nuestro papel sí es tratar siempre de hacer de nuestro programa un espacio constructivo que sirva de utilidad a nuestro público televidente. Hasta una próxima entrega.